Muy bien, tal cual lo veníamos anunciando, el integrante de Coalición Cívica, el diputado Guillermo Castelio, fue el único que votó en contra. Hubo 90 votos a favor, 1 en contra en la sanción de la ley 14.910. Yo ya les expliqué a ustedes más o menos hace unos minutos qué alcance tenía la ley 14.910. Lo vuelvo a reiterar, es tan cortito, ¿no? Dice... incorpórase de manera permanente a las publicaciones, ediciones gráficas y o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno de los 3 poderes de la provincia de Buenos Aires el término dictadura cívico-militar y el número de 30.000 desaparecidos junto a la expresión desaparecidos cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país del 76 al 83. Nos pareció importante y también importante la nota que ayer realizaba en el programa de La Nata, realmente esta cuestión de argumentos sólidos que dio Guillermo Castelio. Y nos está escuchando, no está en el país, está fuera del país, le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Gracias por el llamado. No, por favor, por favor. Bueno, contanos un poquito, hacernos una pequeña síntesis. ¿Cuáles son los argumentos, cuáles son los motivos que te llevaron a votar en contra de la sanción de esta ley? Mira, voté en contra porque creo que el valor central que debe guiar toda la legislación que nosotros acometemos, que estudiamos y demás, es la verdad, la libertad, digamos. Y esta ley impone de facto y en forma excluyente una verdad oficial y con toda la fuerza del Estado atrás. Es decir, impone una verdad respecto de un proceso histórico que todavía en Argentina está abierto, digamos. Hay mucho debate, hay investigación sobre el tema de la cantidad de desaparecidos. Algunos dicen que son 8.000, otros 7.000, otros 30.000, otros más incluso. Digamos, es una cuestión que todavía está abierta y que tiene que seguir siendo objeto de investigación, de debate y demás, porque no hay una cifra concluyente, digamos, que esté basada en hechos empíricos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que esta ley, de alguna forma, cristaliza, cierra toda discusión futura, todo debate futuro, y lo hace con la fuerza del Estado. Por eso nosotros en su momento dijimos, esto es una ley de tipo totalitaria, fascista o estalinista, porque digamos cierra y cristaliza cualquier investigación futura. En Argentina, vuelvo a repetir, no hay consenso sobre el número de desaparecidos, no hay evidencia empírica y que sea irrefutable, pueden ser 7.000, 8.000, 20.000 o 40.000. Y voté en contra porque además es una ley manifiestamente inconstitucional, atenta contra la libertad de expresión. Cualquier persona que diga en el futuro que son menos o más o no concuerde con esa cifra va a tener problemas con el Estado, de persecución incluso. Además, hay un tema de autocensura. Imagínate vos, un investigador del CONICET, ¿no? Un organismo oficial, o de una universidad estatal, o un determinado centro de estudios que quiera investigar la historia nuestra, la historia argentina. ¿Qué libertad de conciencia va a tener ese investigador si desde el mismo Estado le están diciendo que ya se ha fijado una cifra determinada? Es digamos, del tipo, parece una novela de Orwell esta ley, por eso la voté en contra. Sí, realmente. Además, hay una cosa tremenda en todo esto, ¿no? Pareciera, no sé, a mí me parece mentira que 91 personas, en este caso los presentes, ¿no? Que 90 de 91 no tengan ninguna posición crítica sobre el particular, que voten acríticamente una cuestión que queda instalada en el futuro, que bueno, será derogada por otra ley en su momento, ¿no? Y llama también la atención que el propio secretario de Derechos Humanos de la Gobernación y la propia gobernadora digan ahora que no comparten el ideario, pero sin embargo promulgaron la ley. Sí, no solo promulgaron la ley, yo recuerdo hace un mes cuando salió la ley, votada por diputados, esto no hay que olvidarse, fueron 91 diputados que votaron a favor, pero todos los senadores también votaron a favor. Los 46 senadores el día anterior votaron a favor de la ley, sin demasiado cuestionamiento. Y a mí lo que me llamó la atención el secretario de Derechos Humanos fue que en su momento, para explicar los alcances de la ley, había dicho que los 30.000 es un número definitivo porque las organizaciones de derechos humanos lo han fijado así y no se debe discutir más sobre esto. Digamos, son aseveraciones por lo menos, digamos, peligrosas, ¿no? Pero fíjate lo que está en el fondo de todo esto. En el fondo es que este tema termina o sigue agrandando la grieta que hay entre los argentinos. Es un factor de
de desunión, de discordia, porque hay quienes dicen que son menos y hay quienes dicen que son más. Entonces, para los que dicen que son menos de 30.000, esta ley es una provocación, una afrenta, ¿no? Pero bueno, así estamos. Vos me preguntás por qué esto pasó sin crítica, porque a mí me parece que venimos de hace 12 años de populismo, donde no se discutía nada, donde había una bajada de línea muy fuerte, y donde disentir respecto a estos temas de los derechos humanos lo hacían poner a uno en un lugar incómodo, políticamente incorrecto. Entonces, me parece que eso ha calado muy hondo, digamos, en el ánimo, en el clima cultural de los argentinos. Por eso estas leyes no se discuten cuando se deberían discutir. Sí, es cierto. Yo decía hoy, a manera de comentario, ¿no?, a manera de editorial, que estamos embalsamando una parte de la historia para que después alguien venga y desembalsame esto y volvamos a tener, en vez de hacer una cuestión inteligente, racional, de decir, bueno, alguna vez los argentinos tendremos que dar por cerrado este ciclo, ¿no? Pero falta mucho, porque falta también una parte de esta cuestión que nunca se ha tratado judicialmente, ¿no?, que son, por ejemplo, los familiares de los soldados muertos en Formosa. Yo siempre tomo ese elemento porque me parece crucial, ¿no? Nunca tuvieron ningún resarcimiento económico, ¿no? Y fueron acribillados soldaditos que obviamente estaban defendiendo la patria, ¿no? Sí, estaban cumpliendo el servicio militar, fueron asesinados cruelmente, como decís vos, nunca fueron reconocidos por y sus familiares tampoco, no hablo ya de reconocimiento económico, de un reconocimiento moral, tampoco lo ha habido esto. Por eso, repito, me parece que durante estos últimos 12 años se ha visto una parte de la historia. Me parece que hay que revisarla toda, hay que investigar muy fuerte. Los investigadores, los historiadores argentinos tienen mucho que hacer ahí todavía. Hay mucho que hacer, mucho que decir. Fíjate vos que si esta ley hubiese existido hace, por ejemplo, 50 o 60 años, nunca habría habido revisionismo. Una escuela importante, histórica de la Argentina como el revisionismo, no hubiese existido si el Estado le hubiese dicho esto es así y se terminó, ¿no? Por eso me parece que esto es una ley muy peligrosa y habría que avanzar en la derogación. Guillermo, vos sos además profesor universitario, vos das cátedra de Historia Política, ¿verdad? Exactamente, Historia Constitucional, es la materia del primer año de la Facultad de Derecho, sí. ¿Se trató este tema? ¿Qué piensan tus alumnos respecto de esto? No se trató este tema todavía, digamos, yo traté de no hacer demasiado ruido porque quería ver, digamos, los alcances institucionales que tenía, pero por supuesto lo vamos a empezar a tratar y a debatir. Me parece que lo peor que puede hacer la Argentina ahora es ocluir, digamos, el debate, ¿no? Me parece que justamente la política es eso, es debate, es búsqueda de consenso, es apertura. Estamos haciendo todo lo contrario con esta ley. Estamos cerrando como si hubiera un miedo, no sé de quién, hay como un miedo a por ahí investigar y descubrir algunas cosas, ¿no? Porque si no se entiende que una ley trate de imponer una verdad por ley. Digamos, una verdad no se impone por ley, se impone por las investigaciones, por las demostraciones empíricas y demás. El hecho de que haya una ley que trate de imponer una cierta verdad ya es sospechoso, ¿no? Y me parece que hace falta mucho debate en Argentina, mucha apertura. ¿Qué pasó entre tu bloque, entre tus colegas de coalición? No hablo ya de Cambiemos, hablo estrictamente de Coalición Cívica. No, en la Coalición Cívica también hubo un debate, pero finalmente, digamos, hay acuerdo. Esto lo hemos hablado con todos los, digamos, los dirigentes y los que tienen cargos institucionales. Hay acuerdo, sobre todo después de lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Que, digamos, ha tenido mucha repercusión pública, de que la postura esta que ha asumido es la correcta, digamos. En eso hay acuerdo del partido casi unánime. De que, digamos, no debe cerrarse la discusión, no debe cerrarse la investigación, de que este tipo de leyes no puede existir en una república. En eso hay mucho consenso y me parece que ese consenso poco a poco también se está trasladando al resto de Cambiemos. Yo he hablado con diputados que han votado esta ley, que, digamos, ya lo están pensando de nuevo, ¿no? Están, digamos, dando una vuelta más de tuerca y están reflexionando sobre digamos, la irracionalidad que tiene esta ley. Así que a mí me parece que esto tarde o temprano se va a derogar. Uno, por supuesto, considera que fue aberrante lo que pasó, que el proceso de facto que estamos haciendo referencia y los anteriores fueron siempre nefastos para la República Argentina, el proceder de Fuerzas Armadas que no guardaron una relación profesional
en la represión de la subversión. Pero la cuestión, digo, me parece a mí, no sé, no quiero darle consejos a los legisladores, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas que mueren hoy salvajemente asesinadas, golpeadas, menores, personas mayores que son brutalmente golpeadas en asalto, con un incremento tremendo en la violencia de estos mismos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos impide o qué les impide a los legisladores modificar la ley de procedimientos, el Código de Procedimientos Penal? ¿Cuál es la manera? ¿Qué se teme en esto para demorar tanto? Mira, yo he presentado varios proyectos de reforma del proceso penal y de ejecución también, que se ponen más en el lugar de la víctima, le dan más voz y palabra a la víctima en el proceso penal que hoy casi no la tiene. Digamos, por mi parte hemos cumplido con eso. Lo que estamos viendo aquí es el mismo problema de este virus cultural del populismo que nos ha arrasado la mente de los argentinos en los últimos 15 años. Que hay temas que tienen que ver con la delincuencia, con la inseguridad y demás, vacas sagradas, ¿no? Como temas tabúes, pero no pasa solamente en las legislaturas provinciales, pasa también a nivel nacional, o ha pasado a nivel nacional, ¿no? El Congreso Nacional. Como que hay temas que los diputados y senadores no tienen miedo de meterse por miedo a tachen, digamos, de derecha o de fascista, de todo este tipo de cosas cuando se meten con cuestiones relativas a la seguridad. Me parece que yo estoy de acuerdo con vos, estos debates hay que darlos, estas leyes tienen que salir, porque algunos jueces justamente se escudan en la falta de legislación, tanto de fondo como de forma, para no avanzar en la lucha contra la inseguridad. Me parece que acá tenemos un tema pendiente y es un tema de clima cultural. Me parece que esto está cambiando ahora, por suerte. Guillermo, te agradezco muchísimo estos minutos. Te pido disculpas por haber interrumpido seguramente algún periodo corto estival tuyo, pero me parecía oportuno tener tu palabra y que la gente de esta ciudad de 23.000 habitantes conociera algunas cuestiones que a veces la rutina de ellos mismos, su problemática, todo lo intrincado en que se ha convertido la existencia en la Argentina en estos tiempos y en los tiempos que antecedieron, a veces nos impide vincularnos con este tipo de cosas, pero me parecía oportuno que nos pongamos a reflexionar sobre estos temas y bueno, y tu convocatoria era inevitable. Bueno, por favor, gracias a vos, te mando un abrazo a vos y a tu audiencia. Gracias, Guillermo, un fuerte abrazo. Guillermo Castelio, el hombre de Coalición Cívica que se atrevió a levantar la mano fuera de lo que podría ser una mayoría contundente. 90 votos en contra de su posición, es decir, 90 a favor de la aprobación de la ley y el solo voto de él en disidencia.